Vaso en signo de devoción ruega por nosotros. Queridos hermanos, continuamos con esta meditación sobre las letanías de la Virgen. Vaso en signo de devoción, segunda parte. En la charla anterior hemos visto que la devoción es la prontitud de la voluntad para dar a Dios el culto que le debemos. Esto nace del amor de Dios, porque de entregarse al alma a Dios, uniéndose con Él, que es propio del amor, nace el hacer con gusto y presteza las cosas que tocan a su divino servicio. Hemos visto que María tenía una vida de recogimiento, de oración. Orar es levantar el alma hacia Dios nuestro Señor. Ella siempre estaba en unión con Dios, levantando su alma hacia Dios nuestro Señor. Hoy vamos a ver las oraciones del pueblo de Israel, la oración mental de la Virgen y fervorosos afectos, frutos de la oración de María, y terminamos con unas oraciones. Las oraciones del pueblo de Israel, los salmos y cánticos de la Sagrada Escritura formaban en aquel entonces el devocionario manual del pueblo hebreo, destinado a preparar la venida del Mesías Salvador del mundo. La oración diaria y como oficial de los hebreos estaba formada por varios pasajes del Deuteronomio, por ejemplo, 6, 4, 9, 11, 13, 21, etc. Los judíos no sabían interpretar aquellos cánticos, ni muchos otros pasajes de los salmos, pero los rezaban con gusto y los meditaban para ver si lograban entenderlos. Esperaban que todos tendrían su más exacto cumplimiento, principalmente los que se referían a la gloria del Mesías esperado, a Cristo, y los recitaban y cantaban con el alma henchida de anhelos por la consolación de Israel. En el culto del sábado en las sinagogas formaban los salmos la parte principal de la oración, y se instruía al pueblo con la lectura e interpretación de los libros sagrados. De hecho, hemos guardado en el Nuevo Testamento los salmos como oración oficial de la iglesia. Los sacerdotes tienen que rezar cada día el breviario, los salmos o liturgia de horas que llaman hoy. Esto se reza cada día, salmos varias veces. En el Antiguo se rezan 8 veces al día, 32 salmos por día por la iglesia y sus hijos. También hemos guardado las lecturas, la primera parte de la misa, que es la preparación, y después las lecturas y el sermón es la explicación de la palabra de Dios al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento conocemos mucho más claro el sentido de estas profecías y de estas palabras. ¿Cuál fue la oración vocal y mental de María? También nuestra Virgen rezaba y cantaba los salmos a solas y en unión con los de su pueblo, pero con cuánto mayor fervor y devoción, iluminada por la luz del cielo y con su preclara inteligencia, sabía mejor que los otros a quién se referieran tantas predicciones como en ellos se encuentran, y las veía cumplidas en su divino Hijo. María, por tener la plenitud de la gracia y el Espíritu Santo, entendía esos salmos y sabía que se cumplían esos salmos en su Hijo. ¿Cuántas veces rezaría también la sublime oración del Magnificat que cantó por primera vez en la casa de Isabel, inspirada por el Espíritu Santo? Cuando su divino Hijo enseñó a los apóstoles la oración del Padre Nuestro, qué pronto la aprendió y cuántas dulzuras supo encontrar en su frecuente recitación. Queridos hermanos, el Padre Nuestro es la oración por excelencia del cristiano. Está en San Lucas 11, 1, 4 y San Mateo 6, 9, 13. La oración del Padre Nuestro, dije, es la oración por excelencia
del cristiano. Hoy, por desgracia, bajo influjo protestante, tenemos gente que está inventando oraciones. No las excluyo, pero el primero debe ser primero la oración del Padre Nuestro, del Ave María, sacada directamente del Evangelio. Sí, es nuestro Señor que nos enseñó esta oración, y María también la recitó. Cuando rezamos el Padre Nuestro bien rezado, meditado, bien dicho, contiene todo, absolutamente todo. ¿Cuál fue la oración mental de María? De esta oración mental de María nos habla claramente el Santo Evangelio cuando nos dice: María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y en otro lugar, su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Sí, el corazón de María era el mejor libro en que podían quedar escritas y el mejor oratorio en que debían ser meditadas estas verdades de la vida de Cristo. Ya tenemos aquí claramente indicado el objeto principal de la meditación de la Virgen, las palabras y acciones de su Hijo, a quien tenía tan cerca de sí. Sabía que era el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías prometido. Todas sus acciones y palabras eran santas, por muy naturales o ordinarias que pareciesen. Mucho tenía la Virgen que meditar en ellas, sabiendo quién era Él y cómo lo hacía todo. Meditaba también la Virgen en las miserias y pecados en que el mundo estaba sumido. Empezaba a ser la madre espiritual de todos los hombres y los veía tan ciegos a la verdad, tan apartados del camino de la virtud y de la verdadera dicha. Así que, hermanos, hoy el mundo apartado de Cristo desde el protestantismo, por desgracia, que falsificó radicalmente la fe cristiana y falsificó la Biblia, de hecho, la corrompió, la falsificó, la echó en mano de cualquiera que hace traducciones falsificadas y mucho peor, explicaciones falsas. La gente va a la ruina, a la miseria, a la desgracia, y se aparta de la verdadera dicha. Como María rogaría por los hombres y por nosotros, los que a través de los siglos también íbamos a ser hijos suyos. Otro campo de contemplación para María eran las obras de la creación. Los santos ordinariamente han sido muy amantes de la naturaleza y han sabido ver en ella a Dios, su Creador, mejor que los otros mortales. Hoy quieren, en cierto modo, sacralizar la tierra, lo que es falso, no vale nada si están lejos de Dios y viven en pecado. Manchan la misma naturaleza humana, quieren guardar la naturaleza material, pero manchan la naturaleza humana por el pecado de Sodoma y Gomorra, adulterio, fornicación, pornografía y todos los demás vicios. Esto no vale nada, al contrario, da más poder al hombre y los hace más desgraciado. María, seguramente, más que ningún otro en sus contemplaciones, cantó las maravillas de Dios en la creación mejor que la Virgen. Con las vírgenes y todos los hombres, ella fue la madre del Creador. Ya que nosotros, los hombres, no sabemos darle gracias a Dios por todos los beneficios que la naturaleza encierra, ella, la Virgen, nuestra Madre, lo haría cumplidamente por ella y por nosotros, como suelen hacerlo las madres por sus hijos descuidados. La oración de María era una oración de alabanza, de gratitud, de súplica. Nadie como ella, ni los mismos ángeles y querubines, conocía a Dios nuestro Señor y se abismaba en sus infinitas perfecciones. Por eso sus alabanzas eran sin duda las más gratas a la divina majestad. Siendo tan agradecida, la Virgen continuamente le estaba dando gracias a Dios por los insignios privilegios con que la había enriquecido, por su concepción inmaculada, por su virginidad tan singular y milagrosa, por su maternidad divina. Pedía también por nosotros, pobres pecadores, de quienes sabía que iba a ser Madre de Misericordia. Y teniendo tan a mano
a la mano los libros de la Sagrada Escritura, frecuentemente los tomaba para meditar dulcemente en los escritos de los profetas y autores inspirados. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios y al menos oración de la mañana, de la noche, mediodía, Padre Nuestro, Ave María, los que sabemos, el Ángelus, el Santo Rosario, caminar en presencia de Dios y hacer bastante oraciones cortas, frecuentes, como Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Ave María Purísima, Señor, ven a mi socorro. Fervorosos afectos y frutos de la oración de María. ¿Quién podrá imaginar cuáles serían los finos afectos de María en su incesante oración, cuando llevaba en su seno virginal al Hijo del Eterno, o cuando velaba junto al pesebre en el establo de Belén y le veía en tanta pobreza, o cuando le amamantaba con la leche de sus pechos virginales? Con qué fervor y alegría contemplaría la Virgen los juegos infantiles de su niño, sus trabajos de adolescente, sus sudores, sus fatigas, los sacrificios de aquella vida pobre, humilde, cual ninguna, a que quiso someterse el Redentor de las almas. Cuando le siguiera en sus predicaciones apostólicas por los campos, ciudades de Palestina, o le viera hacer milagros, o escuchara las aclamaciones de las gentes que ya le reconocían por Mesías e Hijo de David, ¿cuál sería el gozo y felicidad de aquella madre? ¿Y cómo meditaría todas estas cosas en su corazón, la bendita entre todas las mujeres? Pero también sufría la Virgen cuando a su Hijo querido le veía perseguido, ultrajado, calumniado, y también entonces acudía dolorida a su Dios en la oración para que guardase aquella vida tan preciosa e iluminase con la luz de la verdad a sus ciegos perseguidores. Queridos hermanos, rezar por sus enemigos es de mucho provecho, muy bueno. Rezar al Padre Nuestro por esa gente que nos persigue. No sabemos de la Virgen que experimentase alguno de esos éxtasis o arrobamiento que con frecuencia leemos en el libro de los santos. Es que su naturaleza, aún por lo que toca al cuerpo, había sido hecha por Dios con singular esmero y podía resistir los más vivos transportes de amor sin aquellos otros síntomas de nuestra flaqueza humana. Las delicias inefables de María en su ferviente oración nos las deja traslucir la misma Virgen bendita por esta exclamación de su cántico sagrado: mi espíritu salta de gozo en el Dios Salvador mío. Y como la piedad es el principio sostén de todas las grandes obras de amor, la que da resignación al corazón oprimido por el dolor y fortaleza al alma que se ve asaltada por la desgracia, la Virgen Santísima sacaba copiosísimos frutos de su fervorosa e incesante oración, frutos que no habían de ser solamente saludables para ella, sino también para todos nosotros, sus hijos. Nos dice San Antonino que su oración de la Virgen era la más excelente entre todos los modos de orar, porque pedía como quien manda y ordena, y porque era imposible que no fuera escuchada. Después que Jesucristo subió a los cielos y vino el Espíritu Santo, aquella devoción tan perfecta de María creció en sumo grado con los nuevos aumentos de gracia y con los dones del Espíritu Santo, porque ninguno de los apóstoles ni de los otros fieles ahí reunidos los recibió en tanta abundancia como ella. Y cuando le llegó la hora de unirse a su amado, no interrumpió su oración, sino que dejó de hacerla en la tierra para continuarla en el cielo. Y ahí sigue siendo más insigne devoción, de cuya superabundancia participamos todos. En otro tiempo, una pobre viuda, perseguida hasta el último trance por un acreedor insaciable, fiando en la palabra del profeta Elías, hizo que sus hijos
la presentase en un gran número de vasos vacíos, en los que iba ella vertiendo el poco aceite que tenía. Milagrosamente se llenaron todos los vasos, y con el importe de la venta de aquel aceite pudo pagar su deuda y atender al sustento de su familia. A vos también, oh Virgen Santa, por la palabra del ángel que os saludó llena de gracia, y por la palabra de la Iglesia que os llama vaso insigne de devoción, presentamos nuestros corazones muy vacíos de la devoción cristiana y de las buenas obras que de ella se derivan. Y puesto que en vos depositó el Altísimo las riquezas de su amor, no dejéis de derramar en ellos sin cesar lo que tenéis en tanta abundancia, para que no sólo podamos satisfacer a la justicia divina con nuestro fervor, sino también adquirir preciosos méritos para el cielo. La piedad es útil para todo, y tiene promesas para la vida presente y para la eterna. Haced que estas promesas tan consoladoras se realicen en nuestro favor. Amén. Vaso de devoción, ruega por nosotros. Queridos hermanos, hemos dicho que la devoción es prontitud de la voluntad para dar culto a Dios. Nace la devoción del amor de Dios, porque del entregarse el alma a Dios, uniéndose con Él, que es propio del amor, nace el hacer con gusto y presteza las cosas que tocan a su divino servicio. Hemos dicho al inicio que una persona que se aparta de esos aparatos, que se aparta de esas malditas, infernales películas que impulsan a la tibieza, a la flojera espiritual, todas esas series, películas de violencia, telenovelas y todas esas cosas, horas que uno pasa delante de Facebook, etcétera, esas cosas destruyen la devoción, destruyen esta voluntad pronta de dirigirse a Dios y hacer las cosas de Dios, mientras que la lectura de los libros santos, la lectura del Evangelio, la lectura del Catecismo, la lectura de la vida de los santos, nos impulsa a hacer las cosas de Dios con prontitud, gusto y presteza. Pidamos a la Virgen, vaso insigne de devoción, mujer de oración, que nos ayuda a levantar nuestras almas a Dios. Amén. Insigne devotia